6 de la mañana, 35 minutos y continuamos aquí en Red Más Conexión. Vamos ahora a hablar de lo que va a pasar este 5 de enero, este domingo, en Venezuela, donde va a tener lugar esa elección para renovar los cargos directivos y los cargos principales en la Asamblea Nacional de este país, que en este momento pues controla la mayoría opositora, pero que no se ve muy claro cuál va a ser el futuro de Juan Guaidó allí al frente de este Parlamento, y quien, pues recordemos, ha sido la mayor cara de esa oposición a Nicolás Maduro, y quien ha sido reconocido por más de 50 países como el presidente legítimo de Venezuela. Por eso hemos querido establecer comunicación con Ricardo Sucre. Él es politólogo, miembro de Smart Thinkers y además profesor universitario, un hombre que conoce muy bien el movimiento político de lo que sucede allí en Venezuela. Profesor Sucre Heredia, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, Paula. Muchas gracias por su invitación. Muy amable compartir con usted y su audiencia. ¿Llega la oposición dividida, señor Sucre, y más que dividida, desgastada a estas elecciones del domingo? Mire, yo no diría que está dividida en el sentido de que existan, vamos a decir, como grupos políticos realmente constituidos, ¿no? La oposición venezolana, si quiere, tiene una división efectivamente, pero en la estrategia, ¿no? En la estrategia de, bueno, cómo enfrentar al gobierno, cómo abordar la realidad del gobierno, ¿no? Y básicamente hay dos grupos, un grupo que plantea que la manera más adecuada es lo que se conoce, lo que ese grupo llama una salida de fuerza, ahorita centrada en una acción internacional. Y el grupo que, vamos a decir, que es dominante, que es el grupo donde está Guaidó, la Asamblea Nacional, lo que se conoce como los principales partidos de la oposición, el G4, que son 4 partidos de la oposición, bueno, plantea también una estrategia de fuerza, pero mediante sanciones y lo que llaman incentivos a funcionarios del gobierno, bueno, para que se sienten a negociar. Entonces, yo diría que en general la oposición tiene, vamos a decir, considera que la fuerza es la que lo puede ayudar. Hay esas dos visiones para hacerlo. Y diría que para la Asamblea Nacional, por supuesto, va a haber críticas, diferencias. Yo pensaría en una elección de Guaidó muy polémica, con diputados pues, que harán cuestionamientos, pero pienso que será reelegido. Pienso que pudiera tener al menos unos 88 votos para ser reelegido como piso. No pueden ser más, no pensaría en menos. Pero sí, vamos a decir, todos coinciden en lo que llaman el quiebre, pero hay diferentes visiones vamos a decir, para abordar eso. Ahora, la oposición que domina, bueno, sí está unida, pues los partidos están unidos, en fin, pues yo diría que no es una división con fuerzas políticas como tal, distintas, diferenciadas, sino que hay una división, bueno, en cómo abordar la estrategia frente al gobierno. ¿Es cierto lo que se dice, señor Sucre, del gobierno de Nicolás Maduro, que estaría ofreciendo hasta $1 millón por voto opositor que le permita recuperar el control de la Asamblea Nacional? Esto se ha denominado la Operación Alacrán, si mal no estoy. Bueno, mira, ahí hay acusaciones de lado y lado. Honestamente, allí para poder dar la veracidad de eso, tendríamos que tener como los elementos, las pruebas, bueno, las compras, ese tipo de cosas. Yo lo que sí pienso es que el gobierno aprovecha un descontento que pareciera que hay en ciertos diputados, principalmente porque consideran que la estrategia que ha llevado la oposición, y fundamentalmente el G4, bueno, ha sido una estrategia como muy cerrada, pues no sienten que no ha sido consultados o tomados en cuenta. Entonces lo que yo pienso es que el gobierno aprovecha ese descontento que pueden tener algunos diputados, no diría todos, pero algunos, y bueno, comienza a sembrar cizañas, comienza vamos a decir, a estimular divisiones, diferencias, y posiblemente algunos diputados, pues sí, vamos a decir, cedieron pues a esa, vamos a decir, a esos llamados del gobierno, o a esa siembra de cizaña del gobierno, cedieron, y bueno, entonces han expresado puntos de vista contrarios a Guaidó. Posiblemente el gobierno también haya tal vez ofrecido a diputados dinero, ese tipo de cosas, pero siento que lo fundamental ha sido como tratar de estimular unas divisiones dentro del Parlamento para ver si el nombramiento de Guaidó no se producía, que yo creo que se va a producir, y ahora que se produzca con ruido, vamos a decir, con crítica, que eso sí creo que podemos ver el domingo, podremos ver a lo mejor diputados que van a plantear observaciones, por supuesto votos en contra, ese tipo de cosas, pero sí, el gobierno
ha intervenido, pues, y por supuesto ha tratado y quiere evitar que Guaidó sea reelegido en la presidencia de la Asamblea Nacional. Y ese descontento, señor Sucre, que usted menciona, podría existir de parte de algunos diputados opositores hacia Juan Guaidó, ¿viene por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo lo que pienso es que hay quizás el descontento que puede existir, que creo yo que existe, se debe básicamente a que consideran que la estrategia que ha llevado la oposición, bueno, no esa estrategia no ha tenido resultado. Hay que recordar que hace un año, en enero del 2019, bueno, la oposición prometió un desenlace rápido, un desenlace que significaba la salida de Maduro. Por supuesto, ya estamos en enero de 2020, Maduro sigue allí, se le ve sólido en el poder, y muchos sectores de la oposición, y pues eso creo que toca a diputados, bueno, dicen, caramba, la Asamblea Nacional pues no ha cumplido esto. Aquí Guaidó ha hecho una suerte de gobierno parlamentario, pero sin que efectivamente eso sea un gobierno, y que efectivamente, en el caso venezolano, sea un sistema parlamentario. Y bueno, creo que eso motivó un descontento. Sienten que hay como una cúpula también arriba en la oposición, bueno, que decide, que toma decisiones, que vamos a decir que la plenaria queda simplemente como un espacio para aprobar cosas que ya han sido decididas en otras partes. Y bueno, algunos creo que resienten eso, y eso, como decía en la pregunta anterior, bueno, se combina, el gobierno vio eso, entonces comienza a estimular esas diferencias, comienza a estimular esos puntos de vista para ver si en la oposición también ocurre un quiebre también, como la oposición busca en el gobierno también lo busca en la oposición, a ver si ocurre algún tipo de quiebre. La oposición efectivamente se divide, entonces bueno, Guaidó no se ha reelegido. Pero creo que la base de esa molestia está en percibir que una estrategia que no ha dado resultados, y al mismo tiempo que el Parlamento, por lo menos su plenaria, es un lugar donde se aprueban cosas que ya han sido decididas, bueno, por el G4, por la presidencia de la Asamblea, pero sin una real consulta o debate en un Parlamento, cuando se asume que el Parlamento es el gobierno, sin serlo y sin ser un sistema parlamentario, el caso venezolano. Si no es Juan Guaidó, ¿quién podría ser esa nueva cara? ¿Quién podría asumir ese liderazgo de la oposición de aquí en adelante? Bueno, la verdad es que yo no veo ninguna figura, suponiendo que no, eso es un escenario evidentemente que hay que tener en cuenta, porque él no se ha reelegido. Pero honestamente no veo ninguna figura que pueda hacer esa sustitución. Por supuesto, habrá una figura institucional, formal, que sería, bueno, las nuevas personas que cojan para la presidencia de la Asamblea Nacional y en la directiva. Sería, vamos a decir, el liderazgo formal. Ahora, lo difícil que yo veo es, bueno, vamos a decir, tú puedes tener un liderazgo formal, es decir, nombrado, puedes tener una presidenta de una Asamblea Nacional, por supuesto Estados Unidos reconocerá ya, creo que cosa que el señor Cosas ya lo advirtió, lo señaló, y posiblemente algunos países, no sé si la misma cantidad, pero construir políticamente todo lo que implica vamos a decir, un liderazgo o una capacidad, bueno, de articular, que Guaidó ha construido no totalmente, pero sí en buena medida, bueno, creo que no es una cuestión de tiempo. Entonces no vería, una cuestión de tiempo, no vería una figura, al menos política, institucional habrá, si no es él. Y los quienes se le oponen creo que tampoco han construido sus propias opciones, que es el caso de María Corina Machado, el caso de Henry Falcón. Ella creo que por jugar mucho la carta radical, entonces bueno, al final no concreta, entonces bueno, al final termina siendo un discurso muy radical, pero un discurso que no, como decimos en Venezuela, bueno, no tiene nada, pues no se le ve el queso a la tostada. Y en el caso de Falcón, porque quiere jugar una posición de centro, pero entonces jugó muy tarde, es decir, aparece muy tarde, tuvo mucho tiempo en silencio, entonces bueno, una cosa, el liderazgo político también necesita circunstancias, tiempos para construirse. Entonces, institucionalmente, bueno, si no es él, bueno, tendrás una nueva directiva y será, vamos a decir, el líder formal, pero políticamente no veo otro que pueda al menos en este momento sustituirlo, pues, para ese rol tendría que construirse esa figura y eso va a tomar tiempo. Bien, pues muy atentos quedamos a lo que pase este domingo allí en Venezuela, en esta votación para la renovación del liderazgo de este Parlamento venezolano controlado por los opositores. Ricardo Sucre Heredia, politólogo, profesor universitario, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Red Más Conexión. Buen día para usted. Buen día para usted, Pablo, igualmente. Gracias por la invitación.